Amigos y amigas de Expectativa, buenos días. Estamos en este día miércoles 19 de julio del año 2023 para continuar con nuestras entrevistas de orden político en elecciones 2023. Con nosotros, María Ercilia Castañeda es candidata a la Asamblea por Pachacuti. Ha sido consultor en planificación territorial en la ciudad de Otavalo. Estudió en la Flaxo, ha estudiado en la Escuela de Estadísticas y Finanzas en la Universidad Central del Ecuador. Fue concejal y coordinadora de Pachacuti. Bienvenida, Ercilia Castañeda, a Mi Expectativa. estimado Jaime, muchísimas gracias por este espacio como A las candidata órdenes. por la provincia de Imbabura a la Asamblea Nacional. Venimos pues aquí a posicionar nuestra propuesta Qué bueno. que tenemos como Movimiento Pachacuti para el país, que está enfocado en 4 ejes. Vamos a hablar de los cuatro ejes ya mismo. Ercilia, Pachacuti tuvo una polémica actuación en la Asamblea pasada. No sabíamos si estaba a favor o en contra del gobierno. Hubo deserción, hubo problemas. ¿Qué pasó en Pachacuti? Bueno, decir pues que en Pachacuti no todos somos iguales. Ya. Como vemos nuestras manos, mi mano, los dedos no son Entre los iguales. hermanos tampoco son iguales, ¿no? Así es, Ya. hay esa diferencia, hay esa diversidad, más bien pues después de todo este proceso al interior del movimiento Pachacuti ha habido un análisis, una reflexión muy profunda y en ese sentido pues el primer accionar ha sido que para estas elecciones deben postularse como candidatos. Entre uno de los requisitos es gente de trayectoria Ya. adherentes del movimiento Pachacuti por un lado, por otro lado que tenga esa trayectoria organizativa, esa trayectoria profesional, dirigencial, para no improvisar, porque este periodo de transición, aparentemente muchos han dicho, pero este periodo es de año y medio, pero ¿para qué? Este periodo es muy crucial, sobre todo para los pueblos indígenas, porque se va a tratarse primero, por un lado, el tema de la ley de aguas que fue declarado inconstitucional. El segundo proyecto de ley que está en camino y aprobado en primer debate es el Código de Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades. Entonces, en esa medida, pues, Pachacuti, con esta reflexión, con altos y bajos que Ya. lo ha tenido, está presentando en la provincia de Imbabura a gente honesta, a gente seria, jóvenes que han estado, pues no por su juventud que ha estado limitado, sino más bien todo lo contrario, que ha estado en actividades dirigenciales, que han estado en actividades como profesional, asumiendo con mucha responsabilidad y en ese sentido, pues al interior del movimiento Pachacuti Imbabura está presentando una alternativa de gente de una de otra manera con experiencia, con trayectoria, para que no se improvisa la gestión, porque improvisar el qué hacer de la cosa pública también es lo que nos tienen en estos momentos, en esta situación. Es muy lamentable que en 44 años de retorno de la democracia, la Asamblea Nacional haya concluido con una credibilidad de apenas 3%. Es decir, de cada 100 ecuatorianos, 3 le cree, le tiene esa confianza. Y eso es un reto para los 137 asambleístas, Ya. recuperar la confianza de la ¿Por Asamblea qué Nacional. perdió la credibilidad? ¿Cómo cambiar esa realidad? ¿Por qué que llega a bajar esta credibilidad? Es que en estos últimos años se ha dedicado a la democracia de chantaje, Ya. a la democracia del chantaje Al gobierno. Ya. mutuamente, Ya. mutuamente, Del desde el gobierno a la asamblea, ejecutivo al ya. legislativo y del legislativo, quien insulta más, quien denigra más, que para el uno había la posibilidad de juicio político, que estaba con la mano en el sartén, el otro estaba con el tema de la muerte cruzada, y eso no ha permitido garantizar la gobernabilidad, no ha habido esa seriedad, esa responsabilidad, y en ese sentido, pues que es ahora para esta transición muy crucial, que no se concluiría en año y medio, sino más bien pues luego de esta reflexión de la situación económica, política, social del país, hay una proyección, al menos esta transición se demoraría hasta el 2027. Pero en este es el reto que debemos asumir con mucha responsabilidad, hombres y mujeres de la ciudad, del campo, y hacia eso ha estado pues planteándose el Claro. movimiento Pachacuti, el movimiento indígena. Recuerde que a propósito compartir con quienes nos están acompañando en esta mañana las candidaturas del movimiento Pachacuti. Primero, no es improvisada. Segundo,
es de una decisión colectiva. Ujú. Nosotros no estamos asumiendo de pronto porque mi papá ya fue diputado, asambleísta, o porque la chequera está grande, sino más bien, después de esta análisis, es una decisión colectiva del movimiento Pachacuti, de la Chijaltafisi, de la Con primarias, estructura, ¿no? a Primarias, través ya. de primarias, Ujú. antes de las primarias, pero entre los requisitos ha sido que sea gente de trayectoria, que haya demostrado honestidad, seriedad en todas las asunción de las responsabilidades, no solamente en la gestión pública, sino también en la vida dirigencial, en la vida como familia, como tal también, pues. Entonces, esa es nuestra carta de presentación, que nuestra candidatura es una decisión colectiva y que estaría llevando esa vocería de Imbabura hacia la Asamblea Nacional. ¿Por qué quiere ir a la Asamblea Ercilia Castañeda? Tenemos prioridad. Primeramente, para esto nos hemos preparado, una, académicamente; dos, nos hemos preparado organizativamente, vivimos, lo sentimos, las necesidades, las preocupaciones. No nos puede representar gente que no ha tomado nuestra agua, gente que no ha caminado por nuestra Ujú. calle de polvo, gente que no siente el mismo sentir de producir cuando el producto te cuesta uh, uh, caro. Por ejemplo, nosotros tenemos la producción de limones, los cítricos. El saco de limones está a $4, estuvo a $1. Ventajosamente ahora subió a $4. Entonces, gente que no conoce esa realidad no nos puede representar. Y estamos aquí porque estamos convencidos, seguros de que toda esta experiencia, tanto como emprendedores, como profesionales, como dirigentes, podemos hacer un aporte al país en dos proyectos de ley, sobre todo. En la ley de aguas, porque el agua es vida. Hoy Ya. mismo nos escuchamos a través de las noticias en Otavalo, a 5 minutos de Otavalo no tienen agua las 24 horas. En el área rural. En el área, en Rey Loma, Ya. estamos en Santa Anita, estamos tan cerca. Y eso siendo una noticia aquí cerca, y así muchas comunidades, mucho en la parte rural, no hay agua, y si lo hay, no es de calidad. Y la ley de Y aguas desde el ayuda Estado, a eso, en ¿no? la Ya. ley de aguas, en el artículo 50, establece que los GATS apoyará de acuerdo a la competencia. ¿Cómo no va a ser competencia de los GATS? Invertir en agua, porque el agua es vida, porque con un agua de calidad combatimos la desnutrición crónica infantil, con agua estamos dando salud, porque ya gente sana ya no necesitaría hospitales, niños jóvenes con agua de calidad ya no tendrían problemas de aprendizaje. Ujú. Entonces estamos garantizando educación, estamos pensando a futuro, 20, 30 años, a eso estamos invirtiendo. Por eso es fundamental que la ley de aguas sea consultada a la ciudadanía, que en la ley de aguas se garanticen los recursos, tanto la asistencia técnica como la asistencia económica, sobre todo a la gestión comunitaria. Porque ¿qué es lo que ha dicho en los municipios? Como el municipio no está administrando el sistema de agua, por tanto, los recursos no se pueden asignarse. Ujú. ¿Cómo no? Pues carambas, pues cómo no se va a asignarse si el agua, estamos diciendo que es vida, es un servicio básico, fundamental. El otro tema que tenemos que también aprobar, ya que está para segundo debate, estuvo pues para el proceso de consulta prelegislativa, es el Código de Derechos Colectivos. La ley de comunas, aprobada en 1937, cumplió su misión, su objetivo. En este momento tenemos 21 derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Ya. Y al aplicar, al ejercer ese derecho, ¿qué es lo que ha dicho en los propios municipios, en el Consejo de la Judicatura, los jueces, los fiscales, en las notarías? Lo que pasa es que está bien, pasa que la decisión que ha tomado está bien, ustedes son autoridades, pero lamentablemente no podemos dar en ejecútese porque no hay una ley secundaria. Entonces siempre se ha escudado, y no tan lejos, hace par de días en Otavalo, la señora jueza de Otavalo hacía pues a una decisión cuando pedía a la comunidad de Pehuche la declinación de competencia en caso de funcionamiento de unas máquinas, había un conflicto entre vecindades, decía, es que no hay la ley no es tan clara, está en la Constitución, pero no tienen una ley clara. Ujú. Entonces, por eso es fundamental pues que el Código de Derechos Colectivos también se apruebe en segundo debate. Este es un conversatorio, un diálogo con Ercilia Castañeda, candidata a la Asamblea. Esta entrevista se realiza con el respaldo de Helados Rosalía,
Disfruta de todas sus presentaciones: cono, copa, vaso pequeño, vaso grande, medio litro y litro. Te esperamos en la calle Oviedo 779 y Olmedo. Muy bien, después vamos a obsequiarle a Arcilio un helado para que se vaya llevando en su campaña. ¿Cómo está la campaña? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice la ciudadanía? Hay que caminar duro para conseguir los votos, ¿no? Y respaldo. ¿Qué nos dice la gente? Sea en el campo o en la ciudad, necesitamos trabajo. Empleo. Empleo necesitamos. Tenemos jóvenes recién graduados que no consiguen empleo. ¿Por qué? Porque exigen 3, 5 años de experiencia. Si no damos oportunidad a que los jóvenes puedan tener este empleo, esta experiencia, ¿cómo adquieren experiencia? Y ahí es muy fundamental que la ley laboral se reforme para que los emprendedores, los empresarios, la microempresa pueda acceder a incentivos fiscales. Empresa que genere empleo juvenil para la juventud tendrá este incentivo fiscal, tributario, y a la vez también ayudamos a que los jóvenes adquieran experiencia, tengan empleo, por un lado. Por otro lado, la reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Necesitamos primero garantizar la producción, porque durante la pandemia el 80% del consumo de productos en el Ecuador fue demostrado abastecido, producido en el campo. Eso implica que se debe reformar esa ley para que el Instituto de Economía Popular y Solidaria traslade hacia el Ministerio de la Producción, que los GATS no sean quienes acompañen a la producción, sino más bien sean los promotores de la producción, pero sobre todo en el tema de la comercialización. Anteayer estuvimos caminando por el sector de la terminal de Ibarra, dice, fea compañera, señora, hermana de mi sangre, era un hermano afro. Tengo producción, pero el problema es que llego acá, me cuesta tanto. Y ahora, ¿qué puedo llevar de utilidad? ¿Qué puedo llevar de comida? Necesitamos que se controlen los precios y en ese sentido, pues, que la Ley de Economía Popular y Solidaria también debe ser reformada para que podamos, pues, garantizar la producción, la comercialización y dar el valor agregado. Porque en muchos de los casos, cuando vendemos solamente en materia prima, como se suele decir, por ejemplo, el maíz, el precio está bajo. Pero si a ese mismo maíz le damos un valor agregado, sacamos otro producto, un plus, ¿no? Un plus, ahí ya el precio sería diferente. Por ejemplo, el tema de los limones, que hace rato decíamos, pues que el precio que está por los suelos, la papa que está para el comprador cielo, está bien. ¿no? ¿O por los suelos? Por los suelos está bajo. Por los suelos está bajo. La papa está a $5 o $6 el quintal. ¿Qué hacemos con tanta papa? Cocinando todos los días, loco. Pero podríamos hacer otros productos. Ese es el valor agregado. Ese es el valor agregado. Ya no vendamos el papa en costales. Entonces vamos a ver, hagamos otros un poco de iniciativa, de creatividad también. Industrializar. Industrializar ¿Y para eso exportar. quién tiene que ayudar? Desde el Estado. La ley, en la Asamblea. La inseguridad en el país. ¿Qué hacer desde la Asamblea? La inseguridad, por un lado hay que tomar en cuenta que la inseguridad viene más desde el crimen organizado. Eso, ¿quién tiene que tomar acción? Es desde el Estado, desde el Ejecutivo. La Asamblea también tiene que apoyar. La Asamblea debe fiscalizar el accionar de la fuerza pública del Ejecutivo y legislar a la vez también con las normativas. ¿Qué hace el ciudadano? El tema de la inseguridad, que ahora nos tiene en zozobra, que es el gran paraguas, eso implica el trabajo, por un lado, de las autoridades, pero por otro lado también la seguridad comunitaria. La seguridad comunitaria, sobre todo en una delincuencia, digamos que en caso de robo, en violencia intrafamiliar, problemas que tenga, podría solucionar, atender todo lo demás, pero el crimen organizado, el narcotráfico, si va de las manos de la organización del barrio, con eso no quiero decir que no sirve para esto, sino más bien pues exigir a las autoridades que tomen las medidas, y para eso empezamos desde qué es lo que están haciendo los jueces, qué están haciendo los fiscales. Liberando a los delincuentes. Ahí entra la fiscalización, exactamente, ahí entra la fiscalización, a ver, ¿qué roles han cumplido? Porque no puede ser posible pues que tanta demora en estos casos, sobre todo en casos de crimen organizado. Eso hay que desarticular y para eso debe apegarse
el mayor peso de la ley. El mayor peso de la ley, porque hemos escuchado y el sentir de la gente también. Si nosotros aquí por A o B alguien se hubiera tomado una gallinita por necesidad, y no estamos justificando, No. pero si alguien por necesidad, un padre de familia, se tomó una gallina del vecino y peló y compartió con sus hijos el caldito, no, pues ahí te cae la policía, ahí te cae cárcel, ahí te cae todas las sanciones. Todo te cae. Pero cuando se trata de este lado del crimen organizado, cuando es toda una estructura, es una mafia, no, pues dice ahí, más bien, ahí ni siquiera aparecen. Hubo un asalto en Otavalo, en una panadería, y ahí mismo decía, pues que llamamos, la atención no fue tan enseguida. Había en otros casos también dicho, ¿dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la policía? Exacto, ¿no? Entonces ahí en esos casos es importante también cumplir esa labor de la fiscalización, y esa fiscalización hacer con la ciudadanía. La legislación, la participación va a ser muy fundamental. La ciudadanía conoce. Hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría. Muchas de las veces queremos llevar la gestión solo desde el escritorio. Por eso nosotros, el pilar fundamental de nuestra gestión en la Asamblea Nacional va a ser escuchándonos, la participación directa. Ve, por ejemplo, la ley de aguas. En 2014 se aprobó. Esperamos tantos años para que la Corte Constitucional declare inconstitucional, que dé razón al pueblo. En ese entonces yo recuerdo que salimos a las movilizaciones, hubo heridos, pero bueno, ahí a la final pasaron, aprobaron, pero hoy hemos perdido mucho tiempo, y en ese sentido, desde el primer día, a escucharnos. El mandato que nosotros llevaremos es del pueblo, a facilitar con el mandato del pueblo, y solamente de esa manera es que la política pública, una normativa, tendrá esa legitimidad, esa apropiación de la ciudadanía. Muy bien, dos institucionales. Ercilia, ¿apoyan a Yacu Pérez, el candidato presidencial, Pachacuti? Como Movimiento Pachacuti no tenemos candidatos presidenciales. Luego de el análisis, esta reflexión, más bien pues ha habido la decisión de este apoyo a la tendencia de las izquierdas, porque es el único candidato en este caso de las izquierdas que estaría representando. Muy bien, ¿qué hacer con el tema de la tabla de consumo mínima de marihuana, de cannabis, que también se llama? Hay que eliminar ese permiso que existe para consumos menores. Lo que en esa parte, en esa parte se ha prostituido la tabla. Y en ese sentido, pues ahí... la Asamblea tendría que hacer algo. La Asamblea tiene que hacerse algo, no puede ser expectante. O legalizar el consumo de droga de una vez. ¿Qué le parece a usted? Para que no haya narcotráfico, ¿no? Solamente con bueno, esa ha sido la gran, entre comillas, para que no haya narcotráfico, pero ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo todo lo contrario, la experiencia, la realidad. ¿Qué dice la experiencia? La experiencia con esta tabla de consumo autorizado, con esta tabla mínima, es lo que se ha proliferado, inclusive hacia las comunidades. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, sentémonos, a ver qué dice la ciudadanía. ¿Una consulta o un consenso, un diálogo? Primero conversar, escuchar a la gente. Por eso decía hace un momento que muy fundamental en nuestra gestión en la Asamblea Nacional va a ser escuchando con la gente en este caminar, y hemos oído, pero formalmente sentémonos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Entonces, a ver, las tablas, dio resultados, no dio resultados, hagamos la valoración, y en función de eso vamos tomando decisión, pero conjuntamente, nada sin el pueblo. Muy bien. Nada sin escuchar a la ciudadanía. Así tiene que ser. Su mensaje final, Ercilia Castañeda, por favor. Bueno, pues imbabureños nos conocen. El trabajo que hemos realizado estando en diferentes espacios es muy importante, comunicarnos, organizarnos, movilizar para que esta propuesta política, técnica, seria, responsable, sea difundido a nivel de la provincia de Imbabura. Imbabura, aquí pues el movimiento Pachacuti presenta esta alternativa para que asumamos con mucha responsabilidad en estas elecciones de 20 de agosto de 2023. Con ustedes, Yupaychani, Kikinguna Pacta, Yankashpa, Ñopama Ripashunchi. Muy bien, y a practicar el suma causa, ¿no? En efecto, así es.
El summa causa se significa? logrará la No. participación. El summa causa, los 4 principios. No robar, no mentir, No ser robar, ocioso. no mentir, no ser ocioso 3. y no ser desleal. Correcto. Ser leal Así a los es. principios y a los valores. Muy bien, gracias Ercilia. Vamos a obsequiarle el helado de Rosalía Suárez para que vaya refrescándose en esta mañana. Un buen día y ahora Y nos tomas saludos entrevista. también para helados de Rosalía. Correcto. Y para este tiempo de sequía, Queda muy bien, ¿no? un helado queda perfecto. Correcto. Así es que visiten con la familia, con los hijos y, como no, pues entre amigos también a disfrutar un heladito, que quede aquí qué cerquita rico. de la Mutualista Imbabura y de Radio Ritmo. Volvemos enseguida con más.